Qué alegría me da darle la bienvenida a un estudio más de el Tratado Teológico de Hebreos. Hoy estaremos tratando la parte número 7 y nuestro tema será el Drash, específicamente obtenido del versículo 13 del capítulo 2. Y es que el capítulo 2 nos ha llevado algún tiempo porque el autor se ha esforzado mucho en probar desde ciertos pasajes, de distintos pasajes del Testamento de los Antiguos, que era la Biblia, que en estos momentos históricos, la única parte de la Biblia que en este preciso momento histórico, los judeanos del primer siglo, a quienes fue dirigido este tratado, tenían en mano. Entonces él parte y él está haciendo una tesis en la cual está comprobando que Jesús es Dios disminuido, que vino como siervo, pero que también la repercusión que va a tener esto sobre el sacerdocio, que es su tema, pero que se ha tomado estos primeros dos capítulos para introducirlo. Yo quisiera iniciar este estudio aclarando la palabra drash, perdón. Y esta viene de la exégesis de los maestros hebreos de la antigüedad, que tiene cuatro niveles y que se obtiene de la palabra pardes como una forma de estudio y que representa cuatro niveles, como he mencionado. El tercer nivel precisamente es el nivel del drash, y esta exégesis tiene que ver con alegorías, tipologías, homilías, y se refiere en muchas veces la unión de dos o más textos de la escritura para probar una tesis específica. También acá podrá encontrar usted lo que tiene que ver con la gematria, es decir, los valores numéricos del texto hebreo y cómo se pensaba o se piensa incluso que cuando dos palabras que tienen un valor numérico tenían el mismo valor, estaban relacionadas entre sí. Bueno, todo esto corresponde entonces a una forma muy hebrea, muy bíblica de interpretar la escritura, y es precisamente hoy que esto se va a aclarar para nosotros, porque eh, alguien sin una cosmovisión hebrea, sin conocimiento del hebreo, no lograría ver que lo que está pasando acá es precisamente que aparentemente el autor está asociando versículos que no tienen nada que ver, pero que tienen todo que ver para demostrar la tesis que él está, que él está queriendo demostrar. Especialmente, y lo decía en los estudios anteriores, porque al Mesías se le atribuyen muchísimas cosas, y una de las cosas que se le atribuyen es el cambio del sistema, la paz mundial y arreglar todo lo que está roto en este mundo, la redención final, etcétera, etcétera. Por eso, desde muchos de los descendientes físicos de los patriarcas, no se piensa que Jesús pueda ser el Mesías porque no logró eso. Y esta es precisamente una de los puntos que ya hace 20 siglos el autor quiere dar a entender y quiere explicar por qué, como decía un versículo que hemos leído, a pesar de que el Salmo 8 ha dicho que todas las cosas las puso debajo de sus pies, todavía no vemos que las cosas estén bajo de sus pies. Y hoy vamos a cerrar entonces este capítulo que hemos abierto, creo yo, ya hace dos estudios, y eh, queremos también entonces, parte de esta introducción, recordar las primeras dos citas que ya hemos visto, o las dos citas del Antiguo Testamento, el Testamento de los Antiguos, que el autor ha nombrado, ha sacado a relucir en este pasaje. En primer lugar, el Salmo 8, en donde vemos muy claramente cómo el autor es el que se encarga para el Evangelio de decir que el Salmo 8 no se refiere a un humano, no se está refiriendo al hombre que ha recibido una libertad para dirigir el mundo, no, se está refiriendo al Ben Elohim, es decir, al Enosh, se está refiriendo a un nombre mesiánico que tiene que ver con la disminución de Dios, su venida,
y el recibir de la gloria y la autoridad. Ese es el primer paso de este drash. El segundo paso está en el Salmo 22, en el cual se teje una parte de la tesis, que Dios, ese Dios que vino a dar una herencia. Esta herencia es la salvación y llamó a una congregación, es decir, a una eclesía, pero que nosotros sabemos que esta eclesía tiene la palabra eclesía es un sustantivo. Sin embargo, esta congregación tiene un nombre propio y es Israel, y hacemos la referencia que no nos referimos al país del Medio Oeste, al Estado de Israel como tal, sino al Israel bíblico, al Israel que es el pueblo de Dios, que es la eclesía de Dios y que tiene un componente, por supuesto, genético de los patriarcas, porque es una de las promesas, pero también la restauración de la plenitud de los gentiles que desde el siglo I empezaron a entrar al movimiento. O sea, no tanto es por ADN, sino es por la elección de Dios, porque Dios favoreció a nosotros los gentiles para adoptarnos como sus hijos, y en el caso como simiente de Abraham, y en el caso de los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, pues también tiene que ver con la misericordia y la gracia que en revelarse a ellos como Mesías. Vamos entonces a ver el versículo que queremos analizar hoy. Hacemos un alto en este versículo. Es el único de Hebreos que vamos a ver, porque necesitamos lo hemos venido trabajando y hoy llegamos a la cúspide de esta explicación. Hebreos capítulo 2, versículo 13 dice así: otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, agrega, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Ahora hemos visto la primera cita del Salmo 8, la segunda del Salmo 22, y ahora vemos una cita profética. Este versículo está citando dos aparentemente cosas que no tienen que ver en común, y es muy difícil leer esto, sobre todo porque la traducción dice y yo en él confiaré. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 8 de Isaías, versículos 17 y 16. Ahora, hay que tener en mente que los receptores originales de este tratado leían la Biblia en hebreo, y que ellos tenían el conocimiento en hebreo y que la interpretación fue en hebreo. La palabra La primera palabra, la primera cita, yo en él confiaré, es un poquito complicado de entender lo que él está diciendo ahí sin leerlo en el hebreo. Entonces nosotros queremos, para extraer o comprender el drash completamente, vamos a ir a la cita de Isaías capítulo 8, versículo 17, y vamos a empezar desde el versículo 16. Pero como introducción para leerlo, quiero decirle, en primer lugar, esta porción se ha de unir con lo que ya hemos venido viendo, es decir, el Salmo 8 y el Salmo 22, especialmente con la parte que ha quedado inconclusa, la de que va a poner todo bajo sus pies, pero aún no vemos que todas las cosas estén bajo sus pies. La segunda cosa que quiero decirle es que lo extraemos desde su escritura original, pues precisamente, como lo he mencionado, eso es lo que un receptor de este tratado teológico, de lo que alguien que vivía en Jerusalén, que era judío de nacionalidad, pero que era creyente en el Mesías, era un judío mesiánico, tendría que conectar desde esta plataforma. Versículo 16, que es de donde queremos crear el contexto, y ya verá usted por qué, dice así: ata el testimonio, sella la Torá, ley le pusieron entre paréntesis, entre mis discípulos, o sea, dentro de mis instruidos. Y es importante conocer este contexto para reconocer lo que el autor de Hebreos 2.13 está queriéndonos decir. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿quién está hablando acá? La respuesta, por lo que la tesis da por sentado, por lo que la tesis muestra, es el Mesías.
Lo que el Mesías pide o está ordenando es que se ate un testimonio. ¿Y a qué se refiere por el testimonio? Se refiere al testamento, se refiere a su venida, a su salvación, a su promesa cumplida, a que lo han colgado de un madero, a que Él ha resucitado y a que ese testimonio llegue a las personas que tenga que llegar, sean estas judías en el caso de la carta de los hebreos, o la epístola de los hebreos, o sea este el caso de cualquier otra persona que en el resto de la historia lo puede leer, ¿verdad? Quiere decir entonces que la idea de Jesús está que este testimonio se ate a las personas y es como recibimos el llamado. Es que la predicación de la cruz, como lo ha enseñado el apóstol Pablo, es locura para los que no son llamados. Por lo tanto, podríamos ver y dar por sentado que esto es el Hijo, esto es el Mesías, llamando a los no creyentes para que se aten al testimonio. Pero también es importante notar, y esto porque dentro del cristianismo nos hemos hecho un poquito al lado con respecto de la Torah del Señor, es importante ver que el mismo Mesías que está pidiendo que ese testimonio se ate a nosotros, que nos atemos a ese testimonio, que seamos salvos, por decirlo de otra manera, también está diciendo que la evidencia de ello es la Torah. Es decir, nos debemos de atar al testimonio, pero se debe de sellar la Torah en nosotros. Esto me recuerda las palabras del escritor de la canción de Cantares o el Cantar de los Cantares en su capítulo 8 cuando dice, ponme como un sello en tu corazón y se refiere a la escritura. Y también me recuerda a Jeremías 31-33 en donde dice que este es el nuevo pacto en el cual yo pondré, sellaré sobre sus intestinos y mi Torá, dice. Entonces, l- tenemos que entender que la Torá del Señor, que la ley del Señor, que la instrucción, para dar la palabra más correcta que podemos traducir, la instrucción del Señor debe ser algo que debe ponerse sobre un sello en aquellos a quienes el testimonio es atado, aquellos que reciben el testimonio de Dios. Entonces, por consiguiente, por defecto, deben de recibir el sello de la Torá del Señor. ¿Y quiénes son estos? Bueno, este versículo lo ha mencionado como mis discípulos o yo le puse ahí mis instruidos. Limudei es la palabra en hebreo y lo que quiere decir es que estos son entonces personas que dependían del Mesías. Me recuerda también Mateo 28-19, donde dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos para mí, hagan discípulos del Señor, enseñándoles a guardar, este es el sello de la Torah, todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, por supuesto que se está refiriendo a los seguidores del Mesías, pero tendrá una asociación en un verso posterior que ya verá usted por qué tiene sentido y eso era la razón de por qué necesitábamos leer desde el versículo 16. Vamos ahora al versículo 17. Dice así, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob, punto y seguido. Quiero que lo logre observar. Y yo lo esperaré a él. Entre paréntesis le puse su cuerpo. Ya esta es una declaración de intenciones. Este versículo tiene dos cláusulas que son separadas. En primer lugar está Israel, el pueblo. Ellos están diciendo voy a esperar, que es una palabra distinta en hebreo a la palabra esperaré que está en la segunda cláusula. Esta dice aguardaré al Señor, voy a tener una expectativa del Señor. Ahora, ¿quién es el Señor? Es el Yud Hei Vav Hei. Este es el nombre de Dios que representa los juicios y lo hemos enseñado antes, pero nos tomamos un pequeño espacio para decir que los dos grandes nombres que se refieren a Dios en el Testamento de los Antiguos, el primero es Elohim, que han traducido como Dios,
que se refiere a la plenitud de los atributos de Dios, pero especialmente al atributo del amor. Y Adam Yud He Vav He, el que han traducido por Jehová, que no tiene traducción porque nadie sabe su pronunciación, pero que han traducido por Jehová, algunos lo llaman Adonai, algunos lo llaman Hashem, pero este nombre, el Señor, el Yud He Vav He, tenía que ver con juicio, y es que siempre que había la mención de ese nombre en la escritura, podemos ver que existe alguna sentencia, que existe algún procedimiento o algún juicio de parte del Señor. Entonces el pueblo está esperando al que viene con el juicio. Pero este que viene con el juicio ha escondido su rostro. Y por supuesto tiene que ver todo con Jesús. En primer lugar, porque el nombre original de Jesús es Yehoshua, que es el nombre del juicio salva. Él no vino a sanar, a libertar con otro nombre que no fuera el que exigía su venida. Es decir, para redimirnos, para lograr una reconciliación, él tenía que pagar con el mismo. Por eso vino con el nombre Yehoshua, que es Yud He Vav He salva. Entonces, este versículo está indicando que Israel está esperando el juicio, que dicho sea de paso, él ha escondido su rostro, históricamente ha escondido su rostro porque el pueblo no le podía ver debido al pecado. Y esto recuerda también la decisión de Jesús de entrar a Jerusalén en un pollino, porque se sabía en Israel que si el Señor viniera en las nubes del cielo, es decir, de un momento a otro, era porque Israel era justo. Pero como vino con pollino, vino sobre un pollino, fue que entró a Israel, a Jerusalén, eso quiere decir que él venía a un Israel injusto, a un Israel lleno de pecado. Por eso es que él tenía que guardar sobre él mismo el pecado. Entonces el pueblo está diciendo esto, que ha escondido su rostro, ellos no lo lograron ver, vino con el rostro escondido de la casa de Jacob, él se reveló a quienes quiso hacerlo, pero venía a pagar un precio, venía a hacer un rescate, venía a hacer una redención. Y nosotros conocemos esto como las reconciliaciones de Dios. Esa es la primera cláusula, lo que está pasando. Ahora bien, la segunda cláusula dice, y yo lo esperaré a él. Dice literalmente. ¿Y ahora quién habla? El que habla es el nombre del juicio. El que habla es el nombre del juicio. ¿A quién envió? Pues envió a su cuerpo. Envió a su cuerpo que en la literatura circulante y en la literatura del Evangelio se refiere, se conoce como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la función del Dios Todopoderoso disminuido en forma de humano, forma de hombre, eso es muy importante recordarlo, en forma de hombre, venido a la tierra, que venía casi que sin ser reconocido, especialmente por las grandes autoridades, pero que venía a dar su vida y a guardar reconciliación. Y entonces se está diciendo que él lo va a enviar, que Israel no lo va a reconocer, pero que él, la justicia de Dios, lo va a esperar de vuelta al cielo, en el cielo. Esto es lo que el autor de Hebreos está queriendo que sus receptores realicen. Y por supuesto, nosotros caemos dentro de esos receptores. Dios estaba esperando, Dios llamó a su cuerpo, Dios le dio orden a su cuerpo, es decir, Yud He Vav He, el atributo de la justicia, le dio la orden al cuerpo, pero es Dios mismo. No podemos ver a dos entes o personas distintos, sino que es una forma muy pedagógica de comunicarlo para que nosotros sepamos y conozcamos todo el misterio que esto representaba, o por lo menos lo que podamos comprender, que Dios mismo había venido y estaba llamando a su cuerpo de vuelta. Entonces esto nos lleva hasta el versículo 18, y el versículo 18 dice, yo y los hijos, ¿recuerda de los discípulos? ¿Se recuerda de los instruidos? Bueno, aquí está el paralelismo. Yo y los hijos que el Yud He Vav He me ha dado. Estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los grupos organizados que mora en el monte de Sión.
Y ahora es el cuerpo de Dios, el Mashiach, el Mesías, el Hijo, el que viene a tomar parte en este diálogo que es de una persona y que está con Israel, pero que Israel no sabe que lo está diciendo, sino todo esto está pasando por la visión que está teniendo el profeta. El cuerpo de Dios entonces ahora contesta y dice, bueno, ya ahora yo vengo de regreso, pero no vengo solo. Vengo con los hijos que tengo por haber pagado el precio de la reconciliación de ellos. Esto, al haberlo pagado, pues es una herencia del juicio. Y por eso decimos que nosotros, aquellos que hemos creído en su muerte, en su resurrección, somos los instruidos, estamos atados al testimonio y estamos sellados con la Torá, pero Dios nos tiene como hijos, nos tiene como hermanos. Ya Él lo mencionó, que no se avergüenza en un pasaje anterior, el de Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. He cambiado también la palabra de Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, por los grupos organizados, porque Zebaot no se usa exclusivamente en la Biblia para ejército. En hebreo moderno sí que se usa para eso, pero en el hebreo bíblico, que es el que nos compete porque es de donde nosotros queremos extraer todas las instrucciones, esta palabra también se aplicó, por ejemplo, a grupos como los sacerdotes, grupos como los levitas, y tenía que ver con organización. Entonces, Dios es un Dios de orden. No es solo de los ejércitos. La idea no es que va a venir y va a destruir y va a arrasar. No, es porque es uno de orden y todo debe llevar un proceso, un procedimiento. Él es la cabeza de esto que llama el pueblo, se llama el pueblo de Dios, cuyo nombre propio, como lo hemos dicho, es Israel, y que llega a todas las congregaciones en el mundo desde donde se lo identifica o se lo convoca, perdón, pero que nosotros debemos tener en cuenta el especial tesoro que representa ser salvos y ser escogidos para no pelear con la instrucción, sino para seguir la instrucción. Antes de terminar, quiero dilucidar dos cosas que todavía me hacen falta mencionar. En primer lugar, ya empezamos a responder por qué no todo ha sido puesto bajo sus pies. Pero este Drash está respondiendo precisamente a esto. Y lo que sucede es que todavía faltan muchas personas por atar el testimonio y sellar la Torá. O sea, la salvación de muchas personas todavía hace falta. Por eso es que Él no viene todavía. Por eso es que Él sigue teniendo la figura del Hijo. Por eso es que todavía hoy en día se nos ha hablado por el Hijo. Por eso es que no vemos que se someta todo bajo sus pies, porque cuando todo sea así, no habrá espacio para otras personas que puedan ser salvas. Él está buscando más de sus instruidos, tener un grupo más grande de sus instruidos. Ahora mismo es precisamente el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Nos toca atar el testimonio, ser canales para que el testimonio se ate en otras personas y para enseñar Torah, para enseñar la instrucción en estas personas que empiezan o que entran a ser parte de sus instruidos, porque Dios está buscando una eclesía, una iglesia, un pueblo que sea instruido, que no sea ignorante. Eso ya no vale. Nuestro papel una vez como creyentes es conocer a Dios de tal manera que se justifique lo que Él nos está enseñando de llamarnos sus instruidos. Por eso es que nosotros señalamos ahora mismo que la función que el Señor Jesús, el Mesías, Mashiach, está cumpliendo, Yehoshua, en el cielo es la función de un Cohen Gadol. Esto quiere decir sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros porque todavía no se ha atado ni sellado al grupo de mujeres y hombres que Él espera que se haga. Ahora mismo,
Ese es el llamado, ese es el tiempo que estamos viviendo. Dios está atando y llamando hombres y mujeres de todas las naciones del mundo y les está haciendo entrar a su grupo. ¿Cómo se llama su grupo organizado? Se llama Israel. Así está enseñado por el apóstol Pablo en Romanos 11:25, que quiero leer con usted ahora. Veamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. El apóstol va a hablar de un misterio. Para que no sean sabios en su propia opinión. Le está hablando a los romanos cuya congregación predominantemente es de gentiles, porque los judíos, el hermano judío ha sido sacado de esta congregación. Y luego dice dos puntos, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el momento histórico que Pablo escribe esto, es el siglo I, está diciendo, no hay gentiles en el movimiento, empiezan a entrar. Por lo tanto, Israel está representado únicamente por dos tribus, Judá y Benjamín. A ellos es que les ha ocurrido un endurecimiento parcial. ¿Por qué? Porque han de entrar todos y cada uno de los gentiles a Israel, aquellos que vienen por medio de Jesús. Recordará usted, especialmente a Jacob, que cuando él estaba adoptando a sus nietos, Efraín, o Efraín en hebreo, y Menashe, Efraín y Manasés, recordará usted que él habló, profetizó sobre su nieto Efraín, que él sería la plenitud de los gentiles. La idea que este versículo deja o está dejando es entonces que hay un misterio. A los judíos y a los benjamitas, que son el Israel conocido de ese momento, su corazón está endurecido. ¿Endurecido para qué? Para no reconocer al Mesías. Hasta que pase un evento. El evento es una entrada de un montón de gentiles. Y esto fue lo que pasó en los últimos 20 siglos. Un montón de gentiles entraron. La plenitud de los gentiles, los descendientes de Efraín y Menashe o Efraín, las 10 tribus del norte, que ahora no entran por genética, sino entran por la elección de Dios. Aquellos que él llama sus instruidos, sus discípulos, como lo ha enseñado Mateo, que todavía están entre las naciones. Cuando todos ellos entren, entonces sus enemigos serán puestos bajo sus pies. El versículo 26 sigue diciendo, de Romanos, así, y esto es importante que lo conectemos, así como cuando entra en la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob, aquel de cuyo rostro el Yud Jebafei se escondió. Esta es una referencia mía de Isaías, versículo 27. Este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por favor, observe que lo que está ocurriendo no tiene que ver con los judíos, con Israel que está por dentro. Se trata de los gentiles que están por fuera. Cuando el número completo de ellos entre, ¿pero a qué va a entrar? Pues a Israel. Eso es lo que está diciendo. Cuando ese número sea agotado y sobre ellos sean atados al testimonio, es decir, sean salvos, y la Torá sea sellada como un estilo de vida, entonces Israel va a estar completo. Ahora mismo no lo está, porque dentro de las naciones todavía hay personas que no han entrado. Hoy en día se lo ve este versículo como una excusa para hablar de la teología del reemplazo, de la sustitución, en la cual Dios ha rechazado a Israel y ha escogido un nuevo grupo, y este grupo se llama la iglesia. Pero eso es completamente insostenible por la escritura. Precisamente viene de una iglesia universal, especialmente la iglesia tradicional, es la que maneja esto. Pero la Biblia lo que enseña es que los gentiles iban a entrar a Israel, según lo vemos acá, según lo estamos comprobando en Hebreos, según lo dice Isaías, según está en Salmos, como lo hemos visto. Es necesario que nosotros hoy no pensemos que Israel ha acabado.
Un poco de esto nos confunde el hecho de ver a la nación, al Estado moderno de Israel, pero ese no es el de la Biblia. Por supuesto que un gran número de descendientes de los patriarcas viven ahí, y qué bueno por ellos, la tierra es una garantía de las promesas del Señor. Pero el Israel bíblico, el Israel de la Biblia, el Israel que el Señor está queriendo dar testimonio y sellar la Torá, es mucho más amplio que ese. Por supuesto, allí habrán, en el Estado de Israel, habrán un gran número de personas que crean, pero es que el pueblo de Dios está en toda la tierra y se llama Israel, y son aquellos que Él ha escogido desde los patriarcas, son aquellos que Él ha llamado, son aquellos que han volteado a ver al Mesías, que lo han reconocido y que han entrado al estilo de vida de Dios, que han entrado al estilo de vida de lo que Dios espera, al sello de la ley, al sello de la Torá, y que Dios está esperando que tomen su lugar. Cualquier instrucción que usted tenga para quebrantar la Torá, para menospreciarla, no viene de Dios. Viene de una teología errónea que piensa que Dios ha rechazado a la nación de Israel, la asocian con el Estado y ha escogido a la iglesia. No, eso es completamente falso. El plan de Dios sigue siendo llamado Israel. La palabra iglesia es la congregación de Israel y es por elección divina. Por último, quiero hacer los enlaces pertinentes y conectar el drash desde acá. En primer lugar, el versículo 8 de Hebreos 2. Dice así, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero aún no vemos todas las cosas, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Esta es la primera porción de esta tesis del Salmo 8 y nos habla de la visión de David en la cual Yud-He-Vav-He se disminuyó y fue visitado para terminar siendo coronado de gloria, esplendor. Eso lo vimos hace dos estudios. La segunda porción tiene que ver con el Salmo 22 y la leemos desde Hebreos, capítulo 2, 11, y dice, por tanto, el que santifica es el Mesías, como los que son santificados, los que entran a Israel, los llamados, los que se convierten, los que confiesan a Jesús como su Señor, para poner algunas instrucciones, todos de uno proceden. Por esta causa, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, discípulos, instruidos. Está hablando de la misma cosa. Versículo 12. Cuando dice, anunciaré a tu nombre, anunciaré, tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, es decir, la iglesia, Israel, te cantaré himnos. Si en la primera porción había dejado que todas las cosas todavía no estaban bajo sus pies, en esta segunda empieza a dar o a intuir que no lo están porque Él está santificando y llamando coherederos, como lo cita el Salmo 22. Y luego la porción del versículo 13 en la cual se cita Isaías 8, 17 y 18, pero que nosotros leemos desde el versículo 16 por la importancia que tiene que ver la palabra discípulos. Dice así, ata el testimonio, sella la Torá, la ley, entre mis discípulos, mis instruidos, mis hijos, mis hermanos. Son todos paralelismos. Versículo 17. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob y yo lo esperaré a él, es decir, a su cuerpo. Ya lo explicamos. Versículo 18. Yo y los hijos, los herederos, los discípulos que el juicio me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los grupos organizados que mora en el monte de Sión, dando a entender que sus hermanos, estos hermanos, son sus discípulos, son sus instruidos, y no lo tiene todo todavía bajo sus pies, porque muchos de ellos siguen entrando al testimonio de Jesús y tienen que trabajar para sellar la Torah en sus corazones. Pero ya ese tiempo llegará a su fin, y entonces Él regresará y todo tendrá sentido. En la carta o en la epístola o en el tratado, en la homilía, a partir de ahora el autor querrá enfocarse más
en por qué Jesús tenía que ser un sumo sacerdote. Porque en la mentalidad de estas personas, los sacerdotes no están asociados a la tribu de Judá y ellos decían, bueno, él vino humanamente hablando de la tribu de Judá, porque el sacerdocio es levítico. Pero ya veremos cómo en el desarrollo este autor nos enseña que después de la muerte del Mesías, el sacerdocio arónico perdió razón de ser y ahora uno nuevo se ha levantado y qué es lo que esa implicación tiene. Yo quiero dejarla acá, recordándole que estamos en 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Tenemos muchas publicaciones ahí, activándolo para que le dé me gusta o nos siga y también para que nos visite en nuestro canal de youtube.com/visión de Femisco, en donde tenemos muchos otros estudios con esta misma óptica y que pensamos pueden bendecirlos. Suscríbase al canal, así les llegan nuestras publicaciones. Que esté muy bien, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.